El tiempo, en la guerra moderna, ya no se mide en horas ni en días. Se mide en impulsos eléctricos, en decisiones que duran lo que tarda una señal en atravesar un circuito. 20 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para que una patrulla naval aparentemente rutinaria en el Caribe se transformara en un enfrentamiento que redefiniría cómo se libra la guerra en el siglo XXI. Un lapso breve, casi insignificante sobre el papel, pero suficiente para poner frente a cazas supersónicos, misiles antibuque y uno de los sistemas de defensa más avanzados jamás desplegados en el mar. Todo comenzó lejos del ruido, a más de 300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Allí, donde la atmósfera se disuelve lentamente en el vacío, un satélite de reconocimiento mantenía su vigilancia constante. No dormía, no parpadeaba, no se distraía. Su misión era observar, registrar y anticipar. Y aquel día, sobre una pequeña isla venezolana en el Caribe, detectó algo que rompía la monotonía de miles de horas de observación rutinaria. En la base aérea de La Orchila, la actividad se intensificó de forma abrupta. Vehículos de apoyo se movían con rapidez medida. Técnicos trabajaban bajo las alas de 2 cazas de combate alineados en la pista. No eran aeronaves cualquiera. Eran Su-30 Mk2 Flanke, cazas pesados de generación 4.5, diseñados para dominar el combate aéreo y proyectar poder a gran distancia. Sus motores gemelos, capaces de maniobras extremas, estaban a punto de despertar. Pero lo que encendió todas las alarmas no fue el despegue en sí. Fue lo que colgaba bajo sus alas. Misiles antibuque KH-31, armas diseñadas con un único propósito: atravesar defensas navales avanzadas y destruir buques de guerra modernos. No había nada simbólico en aquella configuración. No era un ejercicio, ni una demostración política. Era una carga real, letal, preparada para el combate. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, un destructor estadounidense surcaba las aguas azules del Caribe manteniendo un rumbo constante. Su misión era tan conocida como incómoda: una patrulla de libertad de navegación en aguas internacionales. Para cualquier otra marina, habría sido una tarea delicada. Para la Marina de Estados Unidos, era parte de la rutina. Sin embargo, incluso la rutina, en determinados lugares del mundo, puede convertirse en una prueba de fuego. Ese buque no era solo acero y armamento. Era una red flotante de sensores, radares y sistemas de combate integrados, diseñada para ver antes, pensar más rápido y reaccionar con precisión quirúrgica. Cada pulso de radar, cada paquete de datos, cada señal interceptada alimentaba una imagen tridimensional del entorno. Y esa imagen estaba a punto de cambiar. A cientos de kilómetros de distancia, un avión de alerta temprana orbitaba silenciosamente, extendiendo los ojos del destructor mucho más allá del horizonte. Fue allí donde, de repente, aparecieron 2 nuevos contactos. Despegue confirmado. Trayectoria directa. Velocidad en aumento. Perfil de intercepción. No había dudas. El reloj empezó a correr. 20 minutos hasta un posible contacto. 20 minutos para decidir si aquello acabaría en una retirada silenciosa, o en algo mucho más grave. Y si quieres entender cómo funcionan realmente estos enfrentamientos, cómo se cruzan la aviación, los misiles y la guerra electrónica en escenarios reales como este, ahora es el momento de suscribirte a Secretos de la Aviación. Aquí desentrañamos lo que otros solo mencionan de pasada. En el interior del destructor, el ambiente cambió. El centro de información de combate pasó de la calma contenida a la concentración absoluta. Los datos fluían desde múltiples sensores, fusionándose en una única representación del espacio de batalla. 2 contactos a baja altitud, alta velocidad, sin transpondedores activos. Silencio de radio. Perfil hostil. No eran ejercicios. No eran simulaciones. Esta vez, era real. Los operadores no necesitaban levantar la voz. Cada uno sabía exactamente qué hacer. Las firmas electrónicas confirmaron la identidad de los cazas. El tipo de misiles que transportaban quedó claro en cuestión de segundos. Aquellas aeronaves no estaban allí para observar. Se estaban posicionando para atacar. En ese preciso instante,
sin disparos ni explosiones, la guerra moderna ya había comenzado. Todo lo que vendría después se decidiría en segundos. Pero la partida llevaba jugándose desde mucho antes, en satélites, radares y algoritmos diseñados para anticipar cada movimiento del adversario. A medida que los cazas avanzaban, el margen de error se reducía a cero. En la guerra naval moderna no hay espacio para la improvisación. Todo está pensado con antelación, ensayado en simuladores y repetido hasta la extenuación. Cuando los contactos hostiles entraron en el radio efectivo de los sensores del destructor, la imagen táctica ya estaba completamente definida. No había sorpresas, solo confirmaciones. Los dos Su-30 volaban a baja altitud, aprovechando la curvatura de la Tierra y el ruido del entorno marítimo para reducir su detectabilidad. Era una táctica conocida, eficaz contra sistemas menos sofisticados. Pero aquel buque no dependía de un único radar ni de una sola fuente de información. Cada dato procedente del aire, del espacio y del mar se integraba en una sola conciencia de combate. Ver lejos ya no era suficiente. Había que ver antes. La identificación fue inmediata. Formación de ataque. Velocidad creciente. Armamento confirmado. Los misiles que portaban no eran simples proyectiles. Eran sistemas complejos, diseñados para volar a velocidades extremas, descender hasta pocos metros sobre la superficie del mar y aparecer ante su objetivo cuando ya fuera demasiado tarde para reaccionar. Esa era la teoría. La práctica estaba a punto de ser puesta a prueba. Dentro del casco del destructor, las pantallas mostraban trayectorias, probabilidades y tiempos de impacto calculados al milisegundo. No había dramatismo visible. No lo había nunca. El verdadero drama se desarrollaba en silencio, en líneas de código y decisiones automatizadas que evaluaban miles de variables de forma simultánea. Altura, velocidad, firma radar, condiciones atmosféricas. Todo contaba. Cuando los cazas alcanzaron su punto de lanzamiento, la tensión alcanzó su punto máximo. En ese momento, el enfrentamiento dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un hecho irreversible. Los misiles se separaron de las alas de los Su-30 y encendieron sus motores. 2 destellos breves. 2 estelas acelerando hacia el horizonte. El ataque había comenzado. En las pantallas del centro de combate apareció la palabra que ningún marino quiere escuchar. Misiles antibuque entrantes. No era una alerta genérica. Era la confirmación de que armas diseñadas para hundir buques de guerra se dirigían directamente hacia ellos. La distancia se reducía a una velocidad imposible de comprender para la intuición humana. Segundos que se evaporaban mientras el sistema calculaba respuestas. Aquellos misiles no buscaban el buque de forma pasiva. Emitían, rastreaban, analizaban. Sus sensores trataban de aislar la firma del objetivo entre el ruido del mar y las interferencias del entorno. Eran rápidos, inteligentes y letales. Contra la mayoría de las marinas del mundo, aquel ataque habría sido devastador. Pero el destructor no respondió con fuego inmediato. No lanzó misiles. No disparó cañones. Aún no. Primero entró en juego otra dimensión del combate, una que no se ve a simple vista y que rara vez aparece en las imágenes espectaculares. La guerra electrónica. Antenas, emisores y sistemas de análisis comenzaron a trabajar a pleno rendimiento. El buque no trató de esconderse. Hizo algo mucho más sofisticado. Se convirtió en otra cosa. En múltiples cosas al mismo tiempo. Señales falsas, ecos inexistentes, posiciones fantasma. El espacio alrededor del destructor se llenó de mentiras cuidadosamente construidas para confundir a los sensores enemigos. Para los misiles que se aproximaban, la realidad empezó a distorsionarse. El objetivo ya no estaba donde debía estar. O quizá había varios. O quizá ninguno. La defensa no consistía en un muro, sino en un laberinto. Uno de los misiles cayó en la trampa. Su sistema de guiado, incapaz de discriminar entre lo real y lo artificial, corrigió su trayectoria hacia un punto inexistente. Descendió, buscó y encontró solo agua. La combinación de velocidad extrema y comunicaciones silenciosas lo convierte en una herramienta ideal para negar el acceso a vastas regiones aéreas.
Un adversario puede tener cazas avanzados, radares modernos y sistemas de defensa complejos, pero si no sabe desde dónde llega la amenaza, su ventaja se diluye. Este enfoque también reduce el riesgo para la propia aeronave. Al minimizar emisiones, el MiG-31BM se expone menos a misiles antirradiación y a sistemas de detección pasiva. No necesita dominar el cielo con ruido electrónico. Le basta con observar, esperar y actuar en el momento exacto. Aquí es donde la modernización revela toda su profundidad. No se trata solo de añadir tecnología, sino de cambiar la forma de pensar el combate. El MiG-31BM no busca enfrentamientos visibles ni demostraciones de fuerza constantes. Su poder reside en la incertidumbre que genera, en la imposibilidad de saber cuándo está observando y cuándo está a punto de atacar. Y en un escenario donde la información es el arma principal, esa incertidumbre se convierte en una ventaja estratégica difícil de contrarrestar. Hay una razón por la que muy pocos cazas pueden enfrentarse al MiG-31BM en igualdad de condiciones, y no tiene que ver con la electrónica ni con los misiles. Tiene que ver con el espacio físico en el que opera. Subió rápidamente hasta gran altitud, donde el aire se vuelve fino y la velocidad se convierte en su aliada. Allí, en el punto más alto de su trayectoria, giró y se lanzó hacia abajo, acelerando en un ataque casi vertical. Dos máquinas diseñadas para matar se dirigían una contra otra a velocidades que rozaban lo incomprensible. El encuentro fue breve y brutal. A decenas de kilómetros del buque, ambos misiles colisionaron en una explosión cegadora. No hubo ganador. No podía haberlo. La energía liberada fue suficiente para desintegrar ambos cuerpos en una nube de fragmentos metálicos que se dispersaron rápidamente, perdiendo toda capacidad destructiva antes de tocar el agua. La amenaza había sido neutralizada, pero el enfrentamiento no había terminado. Los cazas enemigos seguían en el aire. Y lo que estaba a punto de suceder demostraría que aquel ataque no había sido un gesto aislado, sino parte de una apuesta mucho más arriesgada. Aprovechando el caos momentáneo creado por las explosiones, los restos en el aire y la saturación del entorno electromagnético, los Su-30 ejecutaron su siguiente movimiento. Era una maniobra calculada. Mientras el sistema defensivo del buque procesaba el primer ataque, dos nuevos misiles se separaron de las alas de los cazas y encendieron sus motores casi al mismo tiempo. La segunda oleada ya no tenía que recorrer la misma distancia. Entró en el espacio de batalla mucho más cerca del objetivo, reduciendo de forma drástica el tiempo de reacción disponible. El margen se había estrechado hasta extremos peligrosos. Esta vez, no habría oportunidad para una intercepción a gran distancia. En las pantallas, los nuevos contactos aparecieron casi de inmediato. Velocidad extrema. Perfil de ataque directo. Impacto en segundos. No había margen para errores ni para dudas. El sistema defensivo debía reaccionar de forma inmediata o aceptar las consecuencias. Aquellos misiles no eran menos letales que los anteriores. Eran rápidos, pesados y estaban diseñados para atravesar defensas en capas. Contra buques menos preparados, aquel ataque habría sido definitivo. Pero el destructor aún no había mostrado todas sus cartas. La defensa de medio alcance entró en escena. A esa distancia, ya no había espacio para estrategias elaboradas ni para engaños prolongados. El enfrentamiento había entrado en la fase más peligrosa, aquella en la que todo se decide en segundos y cualquier fallo se paga con acero y fuego. Los misiles de la segunda oleada descendían a gran velocidad, atravesando el aire con un rugido que nadie a bordo podía oír, pero que todos sentían en la tensión del momento. Desde los lanzadores verticales del buque, una nueva respuesta fue autorizada de forma automática. Esta vez no se trataba de interceptores de largo alcance, sino de armas diseñadas para la defensa cercana y extremadamente ágil. Múltiples misiles abandonaron el casco casi al mismo tiempo, dibujando estelas blancas sobre el cielo del Caribe mientras aceleraban hacia sus objetivos. Cada uno de ellos era una máquina compacta y brutalmente eficiente, capaz de maniobrar con fuerzas que destruirían a cualquier aeronave tripulada. No seguían trayectorias elegantes. Giraban, corregían y se adaptaban en fracciones de segundo, persiguiendo blancos que se movían a velocidades supersónicas a pocos metros sobre la superficie del mar.
Uno de los misiles enemigos fue alcanzado de forma directa. La intercepción fue limpia, casi quirúrgica. El impacto vaporizó el cuerpo del proyectil en una explosión breve y violenta, disipando su energía antes de que pudiera acercarse al buque. Una amenaza menos. Pero la segunda no cayó con tanta facilidad. El otro misil recibió el impacto, pero no fue destruido por completo. Su sistema de guiado quedó inutilizado, sus sensores cegados, su capacidad de corrección perdida. Sin embargo, la masa del arma seguía allí. Sin control, sin inteligencia, convertida en un proyectil balístico de cientos de kilos que continuaba avanzando por pura inercia. A esa distancia, incluso un fragmento sin guía podía ser letal. La cuenta atrás se redujo a segundos. 5 kilómetros. 4. 3. Ya no era una cuestión de sofisticación tecnológica. Era un problema físico, directo, brutal. Cuando todas las capas anteriores han hecho su trabajo y aún queda una amenaza, la defensa naval moderna recurre a su última línea. Un sistema concebido no para engañar ni para interceptar a distancia, sino para destruir por saturación. Un arma que no razona, no duda y no negocia. El cañón de defensa cercana se activó. Su radar independiente fijó el blanco de inmediato. En milisegundos, la solución de tiro estuvo calculada. Entonces, el arma abrió fuego. Miles de proyectiles por minuto salieron disparados en una corriente continua, formando una barrera física de metal frente al buque. No explosiones, no misiles guiados. Solo velocidad, densidad y energía cinética. Cada impacto arrancaba fragmentos del misil entrante, desintegrándolo progresivamente mientras avanzaba. En cuestión de instantes, lo que había sido una amenaza capaz de hundir un destructor se convirtió en una nube de restos inofensivos que cayeron al mar a escasa distancia del casco. El peligro había terminado. En el centro de combate, las pantallas comenzaron a despejarse. No quedaban trayectorias hostiles. No quedaban cuentas atrás. Solo el silencio operativo que sigue a una acción ejecutada con precisión absoluta. Pero el significado de aquel momento iba mucho más allá de un buque salvado. El tiempo total del enfrentamiento había sido mínimo. Apenas 90 segundos desde el primer lanzamiento hasta la neutralización final. Sin embargo, en ese intervalo se había concentrado una cantidad de información, decisiones y acciones que normalmente solo se estudian en simulaciones o ejercicios de alto nivel. Para quienes observaban desde fuera, todo había ocurrido demasiado rápido. Para quienes estaban dentro, había durado una eternidad. En el aire, los dos cazas comprendieron finalmente la magnitud de lo ocurrido. Sus armas más avanzadas habían sido derrotadas una a una, sin que el buque mostrara daños visibles ni señales de vulnerabilidad. La demostración había sido clara. No quedaba nada que ganar. Con un giro coordinado, abandonaron el área y pusieron rumbo de regreso a su espacio aéreo, alejándose a toda velocidad. El destructor continuó su navegación sin alterar el rumbo. No hubo celebraciones, ni discursos, ni gestos de triunfo. Así funciona la guerra moderna cuando se ejecuta con disciplina absoluta. El éxito no se anuncia. Simplemente se confirma y se archiva. A cientos de kilómetros, analistas militares comenzaron a reconstruir el enfrentamiento segundo a segundo. Cada fase, cada respuesta, cada capa defensiva aplicada en el momento exacto. Lo ocurrido no fue una casualidad ni una reacción improvisada. Fue el resultado de décadas de desarrollo tecnológico, integración de sistemas y entrenamiento constante. La lección era incómoda para muchos. Los misiles empleados en el ataque no eran obsoletos ni ineficaces. Eran armas modernas, rápidas y diseñadas para derrotar a buques bien protegidos. Contra la mayoría de las marinas del mundo, habrían representado una amenaza real y posiblemente decisiva. Pero frente a un sistema defensivo integrado en capas, apoyado por sensores aéreos y espaciales, su margen de éxito se reducía drásticamente. La clave no había sido una sola arma ni un único sistema. Había sido la coordinación perfecta entre detección temprana, guerra electrónica, interceptores de largo y medio alcance y defensa de último recurso. Cada elemento cumplió su función exacta en el momento preciso,
sin solaparse, sin interferir, sin fallar. Lo que muchos llaman supremacía no se basa únicamente en tener más misiles o buques más grandes. Se basa en controlar la información, anticipar al adversario y obligarlo a jugar una partida que ya está perdida antes de que se dispare el primer arma. Mientras el Caribe recuperaba su calma aparente, los restos metálicos de los misiles se hundían lentamente en el fondo del mar. Eran testigos silenciosos de una realidad que no siempre se quiere aceptar. En la guerra del siglo XXI, el poder no siempre se manifiesta con explosiones visibles. A veces se impone de forma invisible, matemática e implacable. Y lo ocurrido aquel día no fue una batalla en el sentido clásico. Fue una demostración. Para quienes estudian la guerra moderna, aquel enfrentamiento se convirtió de inmediato en material de análisis obligatorio. No por su duración ni por el número de armas empleadas, sino por la claridad con la que expuso una verdad incómoda. La brecha tecnológica ya no se mide solo en plataformas, sino en sistemas completos funcionando como un solo organismo. Cada misil neutralizado había sido derrotado por una capa distinta de defensa. Nada se dejó al azar. La detección temprana permitió ganar tiempo. La guerra electrónica desorganizó el ataque antes incluso de que entrara en fase terminal. Los interceptores de largo alcance eliminaron las amenazas más peligrosas cuando aún estaban lejos. Los sistemas de medio alcance cerraron el cerco. Y, cuando todo lo demás había cumplido su misión, la defensa cercana se encargó de eliminar lo que quedaba. Ese orden no era casual. Era una arquitectura pensada para absorber errores, resistir saturaciones y seguir funcionando incluso cuando una parte del sistema fallara. No se trataba de un escudo perfecto, sino de uno profundamente redundante. Y en la guerra, la redundancia salva vidas. Los misiles utilizados en el ataque representaban lo mejor de su categoría dentro de su entorno regional. Velocidad extrema, perfiles de vuelo rasantes, capacidad de evasión y potencia destructiva suficiente para poner en peligro a cualquier buque que no estuviera preparado. Pero el problema no fue su diseño. Fue el contexto en el que se emplearon. Un misil no combate en solitario. Depende de la información que recibe, del entorno electromagnético en el que opera y de la capacidad del sistema que lo lanza para apoyarlo. En aquel escenario, todo eso jugaba en su contra. Los sensores estaban cegados, las señales distorsionadas y el objetivo protegido por una burbuja defensiva que reaccionaba más rápido de lo que cualquier piloto podía procesar. Para los comandantes que observaron el resultado, el mensaje fue evidente. La disuasión ya no consiste únicamente en mostrar armamento avanzado, sino en demostrar que ese armamento puede ser neutralizado de forma sistemática. La verdadera superioridad se manifiesta cuando el adversario entiende que incluso su mejor opción tiene pocas probabilidades de éxito. Mientras tanto, el buque continuaba su patrulla sin alterar su misión. El enfrentamiento no había cambiado el objetivo estratégico. La presencia se mantenía. El mensaje se había enviado sin necesidad de palabras. En el fondo del mar, los restos de 4 misiles descansaban ya sin importancia alguna. En la superficie, la calma ocultaba un cambio profundo, porque después de aquel día, nadie que hubiera estudiado lo ocurrido podía volver a mirar la guerra naval de la misma manera. Lo más revelador de aquel episodio no fue la potencia de fuego desplegada, sino la ausencia de improvisación. Cada respuesta había sido prevista, ensayada y validada mucho antes de que los cazas despegaran. La guerra moderna no premia la valentía impulsiva, sino la preparación meticulosa. Y en ese terreno, la ventaja acumulada durante décadas marca la diferencia. Los pilotos que regresaban comprendieron que no se habían enfrentado solo a un buque, sino a una red. Un sistema extendido que comenzaba en el espacio, se proyectaba en el aire y se consolidaba en el mar. Contra ese entramado, cualquier acción aislada estaba condenada a fracasar. No importaba la velocidad ni la agresividad del ataque. El problema era estructural. En los centros de análisis, el enfrentamiento se descompuso en capas temporales. Antes del lanzamiento, durante la aproximación, en la fase terminal. El Tu-95 es el ejemplo perfecto de esa filosofía. Cada actualización no busca reinventarlo, sino prolongar su utilidad dentro de un rol muy específico.
Esto explica por qué las modernizaciones del Tu-95 MSM no se centran en convertirlo en algo que no es. No intenta hacerlo furtivo. No intenta competir con bombarderos de nueva generación en penetración profunda. En su lugar, se refuerzan justo los aspectos que lo hacen peligroso. Sistemas de navegación más precisos, mejores enlaces de datos, guerra electrónica actualizada y compatibilidad con misiles cada vez más avanzados. El avión no necesita acercarse al enemigo. Solo necesita saber exactamente dónde está y cuándo lanzar. Aquel enfrentamiento mostró los límites de esa creencia. Sin una red de apoyo equivalente, incluso los sistemas más modernos quedan expuestos. La guerra naval del siglo XXI no se decide en el momento del impacto, sino mucho antes, cuando se define quién ve primero, quién comprende antes y quién puede actuar sin retrasos humanos. El resto es consecuencia. Mientras el buque seguía su curso y el mar volvía a cerrar sus heridas, quedaba claro que aquel episodio no sería el último de su tipo. Las tensiones no habían desaparecido. Solo se habían expresado de una forma que pocos esperaban. Con el paso de los días, el enfrentamiento empezó a adquirir una dimensión que iba más allá del ámbito puramente militar. No hubo comunicados grandilocuentes ni imágenes espectaculares difundidas al público. Precisamente por eso, su impacto fue mayor entre quienes realmente importaba que lo entendieran. En silencio, el episodio se convirtió en una referencia. Las academias militares lo estudiaron como un caso práctico de defensa integrada. No como una victoria aislada, sino como la confirmación de una doctrina. La idea de que un buque moderno no es una plataforma independiente, sino un nodo dentro de un sistema mucho más amplio. Un sistema que no depende de la iniciativa individual, sino de la coordinación total. En ese contexto, el papel de los operadores resultó tan decisivo como el de las máquinas. Pero ese futuro plantea una paradoja fascinante. Un bombardero diseñado para la Guerra Fría sigue siendo relevante en una era de drones, satélites y guerra cibernética. ¿Es el Tu-95 una anomalía destinada a desaparecer, o un recordatorio de que algunas ideas militares, cuando están bien concebidas, no envejecen? La respuesta empieza a aclararse cuando observamos cómo se utiliza hoy en ejercicios, simulacros nucleares y patrullas de largo alcance. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte. Las patrullas del Tu-95 no son improvisadas ni rutinarias en el sentido banal de la palabra. Cada vuelo está cuidadosamente calculado. Rutas, tiempos, altitudes y ventanas de detección se estudian con precisión quirúrgica. No porque cambiara el mapa de fuerzas de forma visible, sino porque redefinió las expectativas. A partir de entonces, cualquier planificación debía asumir que enfrentarse a un sistema de ese nivel implicaba riesgos prácticamente inasumibles. El mar, ajeno a todo, siguió su curso. Las rutas comerciales continuaron abiertas. Los buques mercantes cruzaron la zona sin saber que, días antes, aquel mismo espacio había sido escenario de una partida jugada a velocidades supersónicas. Esa es una de las paradojas de la guerra moderna. Su intensidad puede ser invisible para quienes no saben dónde mirar. Y mientras los restos del enfrentamiento se asentaban en el fondo, la pregunta no era qué había pasado, sino qué pasaría la próxima vez. El episodio quedó registrado como algo más que un simple incidente táctico. Fue una radiografía precisa del estado real de la guerra naval en el siglo XXI. No hubo héroes visibles ni gestas individuales. Lo que se impuso fue un sistema completo funcionando con una precisión casi mecánica, donde cada elemento cumplió su función sin protagonismos innecesarios. 4 misiles modernos, diseñados para destruir buques de guerra avanzados, fueron derrotados sin causar daño alguno. No por suerte, ni por un golpe de fortuna, sino porque cada fase del ataque había sido prevista y neutralizada antes incluso de materializarse. El enfrentamiento demostró que el verdadero campo de batalla ya no es solo el mar, el aire o el espacio, sino la información que los conecta. Para quienes siguen de cerca la evolución del poder militar, este tipo de episodios son fundamentales para entender hacia dónde se dirige el equilibrio global. Y si quieres seguir analizando casos reales como este, comprender cómo interactúan cazas, misiles, radares y guerra electrónica en escenarios actuales,
ahora es el momento de suscribirte a Secretos de la Aviación. Aquí desentrañamos la realidad que se esconde detrás de los titulares. El mensaje que quedó flotando en el aire fue claro. Desafiar una red defensiva integrada sin una capacidad equivalente no es valentía, es desconocimiento. La tecnología, cuando se combina con doctrina y entrenamiento, deja muy poco margen a la improvisación. Y en ese entorno, incluso las armas más avanzadas pueden quedar reducidas a simples fragmentos en el fondo del mar. No se trató de una batalla clásica ni de una demostración de fuerza desmedida. Fue una lección silenciosa, observada con atención por quienes saben que los próximos conflictos no se decidirán por quien dispara primero, sino por quien está preparado desde mucho antes. El destructor continuó su rumbo, el mar borró las últimas huellas visibles del enfrentamiento y el mundo siguió girando. Pero algo había cambiado. Porque cuando la provocación se encuentra con la preparación absoluta, el resultado ya está escrito. Y la verdadera pregunta no es quién ganó aquel día, sino quien entendió el mensaje antes de que sea demasiado tarde.